26 de abril de 1986. Pedro, tú todavía no nacías. ¿Naciste ese día? Bueno, quiero decirles que a la 1:23 AM en la central nuclear ubicada en el norte de Ucrania, a 2.7 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl, ocurrió un evento que marcaría la historia y es considerado el peor evento o peor accidente nuclear de la historia. El accidente duró, pues, breve, porque fue una explosión, pero comenzó gracias a una prueba de seguridad en un reactor que se estaba realizando. Dicha prueba tenía la intención de reducir ciertos costos en esta energía. Entonces, se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor número 4 de esta central nuclear, mismos que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor y en una o dos explosiones sucesivas seguidas de un incendio que despedía gases con altos niveles de radiactividad. Las explosiones volaron la tapa del reactor número 4, que pesaba nada más y nada menos que 1.200 toneladas. ¿Se imaginan una explosión que tenga la fuerza para cargar 1.200 toneladas? Y expulsaron grandes cantidades de material radioactivo a la atmósfera, formando una nube radioactiva que se extendió por 162.000 kilómetros y abarcaron algunos continentes como Europa, América del Norte. La cantidad de dióxido de uranio, carbono, de boro, óxido, entre otros, como circonio y grafito, expulsados, eran materiales altamente radioactivos y tóxicos. Se estimó que fue unas veces aproximadas 500 veces mayor en energía que a la bomba atómica arrojada por Estados Unidos en Hiroshima en 1945. Causó la muerte directa de 31 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación con urgencia de 116,000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse esta actividad en al menos 13 países. Se inició una gran operación de emergencia para apagar el fuego, estabilizar el reactor y limpiar el núcleo expulsado. Durante este desastre, la respuesta inmediata de 134 personas que eran bomberos, los cuales fueron hospitalizados después con síndrome de irradiación aguda debido a la absorción de dosis altas de esta radiación. Estas 134 personas murieron 28 en los primeros días o meses. Posteriores y aproximadamente 14 muertes sospechosas de cáncer inducido por radiación siguieron dentro de los 10 años siguientes. Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que se desempeñaron aproximadamente 600,000 hombres denominados liquidadores en las zonas circundantes alrededor del accidente. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear y que al día de hoy sigue vigente. Solo una pequeña parte de estos liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radioactividad. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 en los 3 meses siguientes. Unas 1,000 personas recibieron dosis de radiación grandes durante el primer día después del accidente. En total, 600,000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400,000 en áreas gravemente contaminadas. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad
Internacional financió los costes del cierre definitivo de la central. Y uno pensaría con esto, pues la central se cerró inmediatamente. Pero no, a un año de la explosión, la central volvió a comenzar a operar. Y su cierre definitivo fue el 15 de diciembre del 2020. Del 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó algo llamado sarcófago, que es como un domo, para cubrir el reactor y aislar el interior, que se vio degradado con el paso de los tiempos por diversos fenómenos naturales y por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría el riesgo de degradarse gravemente. En 2004 se inició la construcción de otro nuevo domo llamado sarcófago para el reactor. El resto de los reactores de la central están inactivos. En noviembre del 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, al que se le denominó Nuevo Sarcófago Seguro, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de un arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 26 de largo, y más de 30,000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazando mediante un sistema sofisticado de rieles. Se construyó con características que le dieron una durabilidad estimada de más de 100 años. Es decir, en 100 años, aunque no estemos aquí, seguramente tendrán que construir un nuevo domo. El coste final de esta estructura, solo del domo, fue de 1.500 millones de euros. La estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Génesis 1? Pues tiene mucho que ver. Porque este fue un accidente de proporciones catastróficas, gigantesco, que afectó a muchas personas. Pero gracias a la lectura que hicimos previamente, pudimos ver la creación de Dios de forma esplendorosa, maravillosa. Y si tú tienes todavía tu Biblia ahí en Génesis 1, te pido que me acompañes a leerla. Ya no vamos a leer los 31 versículos, pero quiero que veas esto. En el día primero, y no vamos a poner aquí en discusión si fueron días literales o no, solo vamos a continuar con la lectura. En el día primero, en el versículo 4, existe la separación de la luz y las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vio Dios que era bueno. En el día número 3, ubicado en Génesis 1, versículo 10, dice: esta fue la separación de las aguas y la partición de la tierra seca. Y dice: y vio Dios que era bueno. Más tarde, en el mismo día, en el día número 3, Dios crea las plantas. ¿Y qué creen que dice? Y vio Dios que era bueno. En el día 4, en el versículo 18, Dios crea las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué creen? Y vio Dios que era bueno. En el día número 5 está la creación de criaturas marinas y aves. Y una vez más, Dios vio que era bueno. En el 6º día es el día de la creación de los animales terrestres y del ser humano. Y vio Dios que era bueno. Finalmente, después de crear al ser humano y completar su obra, Dios vio todo lo que había hecho y declaró en el versículo 31 que era muy bueno. En total, Dios declara que la creación es buena 6 veces y al final la declara como muy buena en una 7ª ocasión. Podemos ver una creación perfecta, llena de vida, de cosas nuevas que Dios había hecho, los astros, las galaxias, aquellos que les gusten el espacio. Es increíble las imágenes que pueden obtener los de la NASA hoy en día. Los que les guste la biología, es increíble ver los sistemas, ver las plantas, los animales,
son tan bellos, son tan bellos. El día, ahora que hace un poco más de frío, pues nos calienta, y en la noche pues nos da frío. Pero tiene la intención de marcar pues una pauta temporal. Realmente Dios está creando todo y dice, es bueno. Y no solo eso, cuando contempla su creación en el día séptimo, el cual Dios toma para descansar, dice, es muy bueno. Entonces podemos partir de un principio fundamental. Toda la creación ha sido creada por Dios. En eso estamos de acuerdo. Y todo es muy bueno. Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito más, llegando a Génesis 3. En la creación del hombre a imagen de Dios hay ciertas implicaciones. Algunas de ellas es que los varones, pues en ese estudio que llevamos los jueves, los jueves, se nos enseñó, leímos, aprendimos que somos seres espirituales y tenemos la necesidad de un Dios, de algo espiritual. Por eso la gente cuando dice, es que estoy en busca de la verdad, siempre entran en cosas místicas que buscan, según ellos, relacionar su espíritu con algo más. Y es por esta necesidad, porque Dios dijo, sea el hombre, lo hizo, y dice que sopló aliento de vida en él. Lo hizo un ser espiritual, le dice, le puso su espíritu. Y vamos a ir avanzando en esto, vamos a ir comprendiéndolo un poco más. Ahora, cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, 1, nos hace espirituales, 2, nos da algunos atributos de su persona. Estos atributos son cualidades de la naturaleza de Dios que el hombre puede imitar o reflejar. Y tú dirás, bueno, Dios es Dios, está por encima de todo. ¿En serio podemos imitar algo, Diego? La respuesta es sí. Amor, bondad, justicia, misericordia, sabiduría, verdad, paciencia, fidelidad. Estos son los atributos comunicables de Dios, los cuales podemos desarrollar, practicar. Hay cosas que no son comunicables, como la soberanía, que es que Dios hace lo que sea, porque Él es Dios, o la omnipresencia, que Él está en todas partes, o que es omnisciente. Estos no son atributos comunicables, porque son únicos y exclusivos de Dios. Entonces, pues llegando un poquito más a Génesis 1:28, que se encuentra el propósito del hombre en la creación, y yo les voy a decir algo. Dios estaba bien estando Él solo. Lo más importante para Dios es Dios mismo. No somos nosotros. Es Dios mismo. Dios estaba en una eternidad pleno, pero Él dijo, hagamos, como una forma de que el hombre pueda contemplar a Dios y adorarle, que es lo que estamos haciendo aquí. Génesis 1:28 dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Génesis 2, un poquito más adelante, 15, dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces ese es el propósito del hombre. El hombre como especie, fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y someterla. Luego nos da las cosas, ¿para qué? Para cultivarlas y cuidarlas. Y vamos a hacer un zoom en el día 6 de la creación. Este zoom es como un argumento o una herramienta de la literatura. Cuando tú estás contando algo y quieres hacer énfasis en algo que es más importante, tú te detienes ahí, o quizá terminas tu historia y regresas y dices, pero esto sucedió así y así, y das detalles. Esto está en Génesis 2, versículo 4, y dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos.
No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, la tierra salía de un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Si hiciéramos una pausa ahí, vemos esto cuando dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y vio Dios que hizo lo que había hecho era todo bueno. Este es un zoom, y nos está dando más detalles de la forma en cómo fue creado el hombre. ¿De dónde crea Dios al hombre? Del polvo, de la tierra. ¿Y qué hace después? Dice que le sopla aliento de vida, su aliento, su espíritu. Y dice, el hombre se convirtió en un ¿qué? Ser viviente. Continúa en el versículo 8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Me voy a saltar al versículo 15 porque da muchos detalles de la ubicación de los ríos. Nos vamos a confundir. Versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ¿qué dice? Sin duda morirás. Es una advertencia. Dios le estaba pidiendo obediencia al hombre. El versículo 18. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea. Más adelantito vamos a regresar aquí. Entonces Dios el Señor formó de la tierra de toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para que nombrara a los animales. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos y todas las aves del cielo y todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño muy profundo. Mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Aquí hay una riqueza increíble respecto a la conformidad del ser humano. Lo vemos en Génesis 2:7. Y Dios el Señor formó. Este es un verbo que está en pasado. Vamos a intentar escuchar los verbos y meternos en la historia. Formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Eva, la mujer como ayuda idónea que se encuentra, ya lo vimos, en el versículo 18 al 24. Luego dijo Dios, el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y sin afán de detenerme mucho aquí, pero tenemos que analizar esto. Número 1, Dios no nos hizo seres individuales para aislarnos, no nos hizo para estar solos. Lo vemos acá. Y es la primera cosa que Dios menciona que no es buena. ¿Se acuerdan cómo veníamos escuchando?
y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Esta es la primera cosa que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hace una ayuda adecuada. Entonces yo te pregunto a ti que estás casado o soltero todavía, ¿necesitas una ayuda? ¿La tienes? Y si la tienes, ¿la cuidas? ¿La amas? ¿La proteges? ¿O la lastimas? No es bueno que el hombre esté solo. Y aquí, mujeres, les voy a hacer también, pues, las voy a animar a esto. Dice Dios, voy a hacerle una ayuda adecuada. Dice una ayuda, no un líder para el hombre. ¿Y de dónde toma Dios a la mujer? De su costado, de su costilla. Es decir, están al mismo nivel, pero con roles diferentes, con diseños diferentes. Dios no creó a la mujer para que tomara las riendas del hogar y dirigiera. Esa es tu labor, hombre, que escuchas. Joven, prepárate para ser ese hombre de Dios. Mujer, prepárate para ser la ayuda idónea, dice, del hombre. Y continúa el texto. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para que les poniera nombre. Se los llevó al hombre para ponerles nombre, es lo que dice. ¿Y qué vemos aquí? Una labor. Y todo esto es antes de que el hombre pues entre en un estado de deterioro, antes del pecado. Entonces, aquí he escuchado muchas veces que el trabajo no es malo, lo malo es tener que ir a trabajar. Parece un chiste y es cliché, pero es una mentira. Aquí Dios le da un trabajo al hombre y no había la carga, no había la tristeza de levantarse e ir a trabajar. ¿Ustedes han escuchado ese chiste? Sí, y es un buen chiste, no hay trabajo malo, o sea. Pero la realidad es que Dios creó al hombre, a los hombres, para que desarrollaran un trabajo. Y no es malo. Continúa y dice, el hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Y cuando dice que no se encontró la ayuda adecuada para el hombre, Dios entra en acción. Cuando tú tienes alguna necesidad, cuando tú tienes alguna carencia, lo vemos aquí. A Dios no se le pasó. Dios nos dijo, ay, chin, se me olvidó. No, la intención que tenía Dios con llevarle a todos los animales según su especie y su género, era que Adán se diera cuenta de esta necesidad. Porque Adán lo tenía todo. Adán estaba en el huerto, cultivándolo, trabajando, y él lo tenía todo. Hoy es muy fácil y es muy sencillo también entrar en esta comodidad. Como jóvenes, solteros, voy a cumplir, gracias a Dios, 1 año, pero estamos en una comodidad de lo que este mundo ofrece. Como hombres no nos preparamos para ser hombres. Yo hablo por nuestro género, amigos. No nos preparamos para ser hombres. Seguimos siendo niños muy grandes, que nos da miedo trabajar tal vez, pero Dios no quiere eso. Y las mujeres no necesitan eso. Necesitan un hombre. No necesitan a un niño que esté con ellas. Y dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. Aquí en Génesis vemos el principio de todo. Génesis es un libro de principios. El principio fue creado el hombre, el principio de la creación, el principio del pecado, el principio de los roles, de ciertas cosas como consejos que te van a ayudar si tú quieres casarte. Y aquí también vemos la primera operación. Dice
que Dios hizo que el hombre cayera en un sueño muy profundo. Claro que no le inyectó anestesia, no fue así. Sin embargo, hizo que entrara en un sueño profundo. Y dice, y mientras éste dormía, le sacó, ¿qué le sacó? Una costilla. Y luego cerró la herida. ¿Ven cómo es detallado Génesis? Si no hubiera dicho, Dios le creó de la costilla a una mujer y ya. No, pero te da detalles. Dice que lo hace entrar en un sueño profundo. Luego que le saca una costilla. No le tomó una tibia, un peroné. Le tomó una costilla. No fue una vértebra, no fue una falange. Fue una costilla de su costado. Amigo, hermano, la mujer que Dios te ha dado es la más cercana y la más preciosa y el más precioso valor que pudiste recibir en esta tierra. Claro, después de la salvación. Entonces cierra la herida. Y luego dice, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios le hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, y esta es una exclamación muy bella. No sé si tú tienes gestos de decirle a tu mujer que es muy bella, pero Adán era la primera vez que veía a una mujer y lo que dijo fue lo siguiente: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer. En el hebreo es Isha y el hebreo de hombre es Ish. No se complicó, solo fue Ish, Isha, es decir, mujer, porque del hombre fue sacada. Entonces tenemos a Adán, me lo imagino como boquiabierto, viendo a la mujer de sus sueños, a la mujer más bella. No sabemos cómo era, pero Adán aquí lo dice. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada mujer. Incluso Adán le da el nombre, porque del hombre fue sacada. Y vemos a un Adán maravillado. Está maravillado, está boquiabierto de su mujer. ¿Tú lo has hecho? ¿Te has maravillado de tu mujer? ¿Le expresas su hermosura? Porque déjame decirte algo, esa mujer fue la que Dios te puso como ayuda idónea. No te la puso para menospreciarla, para lastimarla. La puso para que la cuidaras. Para esto, estas palabras suaves, dulces. Lo hacemos, ¿verdad? Y luego dice un consejo muy práctico. Versículo 24. Y este probablemente muchos se lo saben. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En unas traducciones aquí dice, llegarán a ser uno solo. Y muchos de los problemas maritales hoy en día se deben a que ambos no han sabido poner límites en la familia. No lo estoy diciendo yo aquí. Es más, Adán no tenía suegros. ¿Ya vieron? Adán no tenía suegros, ni Eva. Pero este es un consejo que está dando el autor. La narración viene así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno. Cuida tu matrimonio. Mis hermanos, es un gran problema. Nuestras familias suelen ser muéganos, suelen ser encimosos, metiches. Pero no es el diseño de Dios para el matrimonio, para la unión. La unión, pregunto, ¿será de 3? ¿De 4? ¿De 6? No sé cuántos sean en tu familia. En la mía, pues solamente mi bisabuela tuvo 12 y cada uno 5 y es impresionante. Imagínate que yo metiera a todos a mi matrimonio. Con todas esas opiniones sería un caos, un tremendo caos. Pregunta a mi hermano, ¿tu matrimonio es un caos? ¿Se deberá a esto? ¿Se debe a algo de lo que estamos viendo? ¿Que no tratas bien a tu mujer? ¿Que metes a tus padres en esto? Esto también es para la mujer.
Dios no diseñó el matrimonio para 3 o 4 personas, 2. Terminamos el Zoom. Salimos de Génesis, el día 6, la creación. Estos principios quiero que te los lleves y los analices. Vuélvelo a leer, cómo Dios crea a la mujer, cómo el hombre ya tiene un trabajo. Y entonces, según la narración de Génesis 1, el último versículo dice: todo lo creado fue considerado por Dios como muy bueno. No bueno, muy bueno. Es decir, Dios ya había creado a la mujer y al hombre después de este Zoom y dijo: es muy bueno. Hasta este punto, una maravilla. Una maravilla. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el 6.º día. Y ahora sí, por favor, todos acompáñenme con sus Biblias. Génesis 3. Terminamos la introducción. Es broma. La tentación. La tentación de la serpiente. Pero algunos en sus Biblias vienen en letritas negras. ¿Qué es lo que dice su Biblia? ¿Cómo? La caída del ser humano. Después de toda esta obra de arte, esta creación, voy a usar este término magistral, es decir, no había una creación más maravillosa hasta ese momento. Y a mi parecer no la hay, porque es Dios creando, su poder creando, es su boca hablando. ¿Se acuerdan cuando dijo Dios? Al principio creó Dios y dijo, sea la luz. Siempre es con su poder, el poder de su palabra. Y dijo. Y llegamos finalmente a Génesis 3. Nuestro versículo 1 al 5 nos dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿con qué Dios les dijo que no comerán de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Continúa esta parte, la desobediencia del hombre. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y era efectivo a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces dice que tomaron conciencia y se sintieron avergonzados. Estaban desnudos, fueron a cubrirse. Esto, mis hermanos, es lo que hace el pecado. Trae vergüenza, trae una separación, una carga. Y vemos rápidamente características del pecado en el versículo número 6. Atractivo y deseable. Otras versiones dice que es codiciable. Entonces, como le enseñaba a un amigo, ¿tú crees que el pecado es fácil de dejar? No, no lo es. ¿Tú crees que tu cuerpo no quiere hacer el pecado? Claro, aquí dice, es atractivo, es deseable. Cuídate de lo que es atractivo y que es deseable, porque no necesariamente es un pecado, pero puede convertirse. Analízalo. ¿Por qué tus motivaciones, ahora que viene el Buen Fin, todos van y compran con tarjetazo? ¿Lo necesitamos o simplemente es atractivo y es deseable? El mejor coche, el más rápido, es atractivo. No veo un coche feo vendiéndose por masas o carísimo. Suelen ser atractivos y son deseables. Continúa la confrontación de Dios hacia el pecado en Génesis 3:8 al 13.
Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer, acuérdense que ya habían comido, oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Me imagino a alguien tocando. ¿Dónde estás? El hombre: escuché que andabas por el jardín. ¿Y qué dice? Y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y les voy a hacer una pregunta aquí. Dios todo lo sabe, es omnisciente. Ese es su atributo, de los que no son comunicables. Cuando le pregunta: ¿dónde estás?, ¿Dios sabía dónde estaba el hombre o no? Sí. Cuando le dice: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo?, ¿Dios sabía? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé no comer? Dios sabía. Pero vemos cómo aquí nos enseñan que es el principio de la consejería. Muchas veces no necesitas decirle a alguien que estás mal. Él te ve que estás mal. Y Dios lo sabe. Entonces, Dios lo que quería era que el hombre le dijera lo que había hecho. Pero el hombre está evadiendo, ¿ya viste? Está evadiendo. ¿Dónde estás? Escuché que andabas por ahí y tuve miedo porque estoy desnudo. La vergüenza, la misma vergüenza que sintió con Eva, la siente ahora con Dios y se esconde. ¿Y qué haces cuando estás en pecado? Cuando estamos en pecados, nos escondemos. No queremos trabajar con Él. Es muy difícil. Es muy difícil, es muy cansado. Y entonces, ¿qué nos da? Nos da miedo. Nuestros desórdenes, nuestros problemas. Sí, nos da miedo enfrentarlos, saber que a veces, o todo el tiempo, o la mayor parte, estamos ahí, siendo responsables de que la situación sea tan adversa. En el versículo 12, dice Adán, le responde Adán: la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. ¿Qué le dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿A quién está culpando? Algunos dicen la mujer por aquí. A Dios. La mujer que me diste. En otras versiones dice que tú me diste. O sea, vean la responsabilidad del hombre. Ya ni siquiera es yo o mi mujer. No, tú me la diste. Espérate, Adán. ¿No habías exclamado hace unos versículos: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne? ¿Se llamará mujer porque el hombre fue sacada? ¿No lo hizo? Lo hizo. Y ya está culpando a Dios y luego a su mujer. Qué bárbaro. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Entonces el principio de la consejería es Dios pidiendo cuentas al hombre. Es claro que Dios estaba buscando que el hombre pudiera confesar su pecado y no, lo culpa a él y luego a su mujer. Él ya sabía lo que había pasado, pues Dios lo sabe todo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Y con esto vamos concluyendo. Dios le dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás tú entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo todos los días de tu vida. Este es nuestro versículo clave. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y esto es muy interesante porque cuando leía yo pensaba que el dolor en el parto era consecuencia del pecado. Pero aquí dice multiplicaré. Es probable, muy probable, que ese sufrimiento en el parto ya existiera incluso antes, o era diseño, pero ahora le dice multiplicaré. Lo voy a poner
máxima potencia. Y es el máximo dolor que experimenta la mujer. Y darás a luz a tus hijos con dolor. Y luego no nada más le dice eso, desearás a tu marido. Y luego ¿qué dice, mujeres? Y él te dominará. Aquí es donde nosotros decimos, ¿ya viste? ¿Ya viste? Yo te voy a dominar. No, o sea, el diseño que era que Dios lo tomara de la costilla era que eran su igual. Como les dije, no la tomó de un hueso del pie, era su igual. Pero Eva no consultó a su marido cuando la serpiente estaba tentándolo a Eva. Entonces dice, tu deseo será para tu marido, tú querrás dominar a tu marido, pero él te dominará. Es decir, Dios ya no los pone así, permítanme este ejemplo, sino los pone así, muy cerca, solo por el hecho de que el hombre tiene la dirección en el hogar. Esto es lo que representa este versículo. Y un autor decía, yo no veo a las mujeres, incluso hoy lo puedo decir, yo no veo a mi propia esposa diciendo, sí, amén, domíname, Diego, dirígeme. No, las mujeres batallan con esto. Las mujeres batallan con esto. Lo veo en mi suegra, lo veo en mi mamá, lo veo en cada una de las mujeres. Pero esperen, porque nosotros no quedamos exentos. Era responsabilidad de Adán estar con su mujer. Al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa, hoy ya no le hacen caso a su esposa, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan, ¿qué dice? Con el sudor de tu frente. Otras versiones dicen, con el sudor de tu frente y el dolor de tu espalda. Ahora sí, el trabajo se complicó. Ya no es una cosa tan sencilla. Ya es cansado y es doloroso. ¿No, hombres? ¿No es así el trabajo? Terminamos cansados físicamente y muchas veces con el sudor de nuestra frente. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Dios le está diciendo que así como lo sacó del polvo, lo va a regresar. Es decir, el hombre va a morir. Antes ese no era el plan de Dios, que el hombre muriera. Pero le dice, volverás de donde fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora, si hacemos un contraste así súper rápido, la relación con Dios, en Génesis 2 y Génesis 3, vamos a imaginar lo que había antes de la caída, después de la caída. Entonces, la relación que el hombre tenía con Dios. El hombre y la mujer vivían en comunión perfecta con Dios en Génesis 2. Adán y Eva no tenían miedo y disfrutaban de su presencia, experimentando una relación de confianza y libertad. En Génesis 3, con la caída, después de desobedecer a Dios, Adán y Eva sienten vergüenza y temor. ¿Ven la diferencia? Se esconden de Dios, lo que indica una ruptura en su relación debido al pecado. Inocencia y vergüenza. Génesis 2, Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza, simbolizando la pureza e inocencia en su relación. Génesis 3, después del pecado, se da cuenta de su desnudez y sienten vergüenza. ¿Qué se hacen? Vestiduras con hojas de higuera, reflejando la pérdida de su inocencia. La autoridad y responsabilidad, estas cosas son las que se han ido manchando. Dios otorgó a Adán la responsabilidad de trabajar y cuidar el jardín. Y esto es autoridad sobre la creación. Génesis 3, acuérdense, Génesis 3 es la caída. La autoridad y la responsabilidad se ven afectadas. El trabajo se convierte en algo arduo y doloroso. Y además el suelo es maldito y el hombre tendrá que esforzarse para producir alimento. Otra cosa que se echa a perder, relación entre el hombre y la mujer. Y no me digas que la relación con tu esposa es perfecta, porque no te creo. La relación era armoniosa y complementaria. Eva es creada como ayuda idónea para Adán y hay una unidad especial en su relación.
Génesis 3, acuérdense del pecado, conflicto. Dios dice a la mujer que su deseo será para su esposo. Y ya lo demás se acuerdan, ¿verdad? Él se enseñoreará de ti, lo que señala una relación distorsionada y la presencia de la lucha en la dinámica. Esa tensión viene de aquí. Luego, la vida y la muerte, que también se afectan. Génesis 2, Dios da el mandato de no comer del árbol, pidiendo obediencia. Y advirtió que desobedecer resultaría en ¿qué? La muerte. Entonces, la muerte no estaba presente en la creación. Génesis 3, al desobedecer la mujer entra en la experiencia, al desobedecer la mujer entra en la experiencia humana. Aunque no muere físicamente de inmediato, comienza a experimentar muerte espiritual y separación de Dios y eventualmente enfrentará su muerte física. Otra cosa más, y falta una y una más. El trabajo y el sufrimiento. ¿Cómo era el trabajo? Algo gratificante y sin esfuerzo. Era una bendición, como es con Génesis 3. El trabajo se convierte en una carga. Y además dice, la tierra está maldita. Y Adán debe luchar para obtener alimento. Y la mujer también debe experimentar dolor en el parto. Y por último, en el Edén como hogar y su expulsión. No llegamos acá, pero dice, en el Edén es un lugar de descanso, provisión y comunión con Dios. El hombre y la mujer viven en paz en el jardín. Génesis 3, como resultado del pecado, Adán y Eva son expulsados. Pierden su hogar y el acceso al árbol de la vida y son separados de la presencia directa de Dios. Ahora, ¿ya se dieron cuenta de la calamidad, de la catástrofe que se hizo? Venía la creación, entró esta desobediencia, el pecado, y está todo mal ahora. Todo se está complicando. Está yendo, como decimos, de mal en peor. Entonces, dice en el versículo 23, entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara de la tierra, de la cual había sido hecho. Sin embargo, en su misericordia, véanlo ahí, Dios hizo vestiduras de piel. Versículo 21 dice, Dios el Señor hizo ropas de piel para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Ven eso? Su triste y pobre intento de vestirse de hojas de higuera o con plantas, Dios dijo, yo te voy a ayudar. Yo lo puedo hacer mejor. Claro, lo puede hacer mejor. ¿Y qué dijo? Toma, ropas de pieles. Indirectamente vemos que Dios incluso tuvo que hacer un sacrificio para vestirlos. ¿Te da una idea de lo que Dios ha tenido que hacer para que tú tengas una cobertura y no sientas vergüenza? ¿Te vas viendo por dónde va este asunto? Se considera que es el primer sacrificio de un animal en la historia y vemos a Dios proveyendo también una imagen de los sacrificios venideros para vestir al hombre de su vergüenza y debilidad. Llegamos a la conclusión, y esto es conocido como el protoevangelio, que es el primer evangelio, es lo que quiere decir, la esperanza de la promesa de redención. Vayan a Génesis 3:15. Y dice, pondré enemistad, ¿alguien que lo lea? Hasta ahí, tantito. La enemistad entre la mujer y la serpiente. Romanos 16:20 dice, para que vayamos viendo cómo la Biblia se complementa, a pesar de que esto fue en el principio, ahora tenemos a los romanos. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo sus pies. ¿Puedes continuar, Pete? Tantito ahí.
Entonces, Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Continúa, Pete, por favor. Gracias. Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Y ayer tuve una plática con una persona que es acérrimo católico y él solamente citó 0 veces la Biblia, pero la Biblia sí habla de una virgen, sí habla de una virgen. Reconocemos a María como virgen y es una señal. Son profecías. Miqueas 5:2 también dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña eres entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante desde los tiempos antiguos. Creemos en un nacimiento virginal. Estas son las promesas que Dios ha dado cuando le dice en el versículo 15, parirás con dolor, y le da una esperanza a la humanidad. Dios no nada más dijo, pues ya, se acabó, muéranse todos, vuelvo a empezar. No, le da una esperanza. Y muchas veces es más fácil para nosotros intentar tirar todo por la borda que intentar solucionar las cosas. Y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La simiente de la mujer, como les dije, es una señal que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Y finalmente, la victoria de la simiente, Romanos 5:12 al 21. Por favor, vayan conmigo ahí. Y con esto concluimos. Cuando lleguen ahí pueden decir amén. Romanos 5, versículo 12. Amén. Y dice, otra vez, ¿cómo dice el subtítulo? De Adán la muerte, de Cristo la vida. Dice el texto, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Adán en el huerto es figura de aquel que iba a venir. Continúa el versículo 15, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues sí, por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva o el regalo que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues, si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia reinarán en la vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo
hombre, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, también la gracia que los trae a justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesús. Y saben, sí, me han pues animado a condensar las ideas. Y sé que fue mucha información, espero que te hayas quedado con algo, tal vez para tu matrimonio. Ven esta imagen de Adán, cómo Jesús viene a cambiar todo. Y gracias a Dios por eso, porque un solo pecado, toda la humanidad se contaminó, como ese gran evento en Chernobyl. Saben, Chernobyl es inhabitable los próximos 20,000 años. 20,000, en 100 años más van a tener que hacer otro domo, y así sucesivamente. Entonces, en este ánimo de condensar esta idea, es esta. El pecado rompe la relación con Dios, pero Dios promete redención mediante Cristo. Otra vez, el pecado rompe la relación con Dios, pero Dios promete redención mediante Cristo, en Génesis 3:15. Y esto es algo que quiero que medites en la semana, porque la única esperanza que tenemos se encuentra en un hombre clavado en un madero. Es la única esperanza. Y está ahí, en un madero, un hombre, un mejor Adán, Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por darnos a Cristo. Podemos ver tu creación preciosa, perfecta, corrompida, Señor. Y honestamente es doloroso ir a trabajar. Señor, es doloroso para las mujeres parir. Padre, a ti te complació hacerlo así, pero era con una intención de darnos un mejor Adán. Hoy lo tenemos, Señor. Creemos en Él. Creemos en ese sacrificio que hizo en la cruz. Ese hombre tan maravilloso, el hombre más hermoso, que puso sus manos extendidas con la disposición de recibir nuestra maldad y entregarte a ti un sacrificio, Señor, para reconstruir esta nueva relación. Te damos gracias por Él y, Señor, también te glorificamos por ese plan tan maravilloso, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos contemplarlo, y si aún no hemos entregado nuestra vida a Cristo y seguimos pensando que podemos hacer un huerto nosotros mismos, Señor, que esas personas caigan ante ti, que se doblen sus rodillas y te confiesen todos sus pecados, Señor, y puedan ser conscientes de la maravilla de la salvación. Oramos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor, el cual nos amó y nos justificó delante de ti y que tú has mandado. Amén.